organizacional. La idea es aprovechar este conocimiento que existe al interior de la institución, fomentar su socialización, es decir, que los miembros de esta organización, que en últimas deberían tener un objeto compartido entre todos, una meta clara para todos, pues busquen apalancar la creación de innovación y aprendizaje a partir de ese conocimiento acumulado al interior de la misma organización. El problema con la gestión del conocimiento al interior de las organizaciones es que las organizaciones no buscan por cuestiones, si se quiere, de competencia, que esas lecciones aprendidas de los procesos que ellos tienen salgan, bueno, un poco un eufemismo, pero salgan para afuera. Interesa es que eso se quede en la casa para mejorar nuestros procesos y tener lo que ellos llaman un valor agregado. Con esto quiero decir que muchas veces hacer una sistematización al interior de una organización pasa por gestión del conocimiento, o muchas veces son las mismas áreas de gestión del conocimiento las que terminan haciendo sistematizaciones de experiencia, pero le ponen otro nombre. Yo creo que ponerle otro nombre, pues ya es una cosa que parte de los presupuestos que uno tiene en la cabeza y los entendimientos que uno tiene. No sé si de pronto hasta aquí alguno tiene un comentario antes de pasar a propósito de este último comentario en la gestión del conocimiento, que es una cosa que está muy de moda en las organizaciones y últimamente como que todo el mundo quiere tener una área de gestión del conocimiento. Valdría la pena decir si lo que nos interesa es, por ejemplo, hacer una sistematización de experiencias para pensar prácticas puntuales o realmente nos interesa el océano que es la gestión del conocimiento al interior de una organización? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que en últimas meterse con cuestión de gestión del conocimiento termina siendo más complicado que la sistematización de experiencias. Pero ahí dejo pues como ese pie de página. Ahora, el punto grande al que llegamos acá, cómo sistematizar una experiencia. Hemos hablado todo el rato de sistematizar experiencias. Aquí es donde ya les voy a dar el ABC, el 1, 2, 3 y la verdad no. Aquí es donde se los tendría que dar, pero no lo vamos a dar porque digamos que la pregunta viene formulada muchas veces a propósito de cómo sistematizar una experiencia por la gente esperar que uno le dé un modelo, una receta o una secuencia de pasos así bien definidos que terminen resultando en su consecución de arriba abajo en un resultado exitoso. Y la verdad, y algunos dicen lamentable, a mí me parece felizmente eso no existe. Afortunadamente eso no existe. Lo que hay son diversas entradas de carácter conceptual, teórico y metodológico que buscan caminos distintos, leer las experiencias de maneras distintas y no es un ejercicio simplista, a pesar de que esta gente, los sistematizadores de experiencias, han sido muy juiciosos en decir ellos cómo hacen las cosas. O sea, esta gente no inventa nada. Entonces es muy juicioso a la hora de dar el ABC y el 1, 2, 3. Lo que no significa que ese ABC y ese 1, 2, 3 se tenga que leer como una receta, porque todas las organizaciones, todos los proyectos, todas las campañas, todas las apuestas en organizaciones son distintas, buscan aplicar a problemas distintos, entonces esto termina siendo, si se quiere, para robarme la metáfora que hizo un profesor, como un esqueleto. Es decir, el esqueleto, un montón de huesos. Para que el esqueleto se mueva, lo que necesitan últimas es músculos, grasa y un sistema nervioso, o sea, un grupo de elementos conjuntos para que esto camine y no sea sencillamente huesos. Y ese es el punto. Tomen esto que les voy a mostrar más como el esqueleto para que ustedes piensen sus ejercicios y no como palabra de Dios, que está lejos de ser eso. Recuerden que pueden hablar en el momento en el que quieran. Entonces acá vamos a hablar como de unos enfoques que tradicionalmente se usan para hacer sistematización. Digo tradicionalmente porque digamos que eso no se los conté ayer. De la década del 80 al 90, lo que hubo fue en un ratio de 0 a 100, más o menos el 80% de toda la bibliografía a propósito de sistematización de experiencias era teórica. Es decir, esa gente se sentó en escritorios después de hacer muchos proyectos a teorizar, 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 teorizar. Y en los últimos 20 años ya nosotros no vemos teoría de la sistematización de experiencias, sino que vemos es puros ejercicios aplicados. Entonces invertió el ratio. Ya el 80% de la literatura a propósito de sistematización son ejercicios de sistematización y no teorización sobre la sistematización. Un poco porque ya lo que teníamos que decir de una u otra forma se dijo. De nuevo, no es palabra de Dios, pues esta gente ya pensó como que bastante. O sea, 2 décadas de sentarse a escribir a propósito de esto.
Am, mm, Como les dije, el hecho de que esto se vincule a la educación popular, a la investigación y acción participativa, a las escuelas amplias del trabajo social, pues esto deviene como en diversos estilos o corrientes que vienen a dar fundamento o un énfasis particular a un objeto puntual en la sistematización. Entonces, por ejemplo, si usted busca favorecer un intercambio de experiencias entre una organización y otra, eso es una forma de entender la sistematización. Si usted busca mejorar la comprensión de su organización en términos del trabajo que hacen, eso es otra forma de hacer sistematización, porque no está en la idea de comparar, sino quedarme en solo mi experiencia. O si usted quiere adquirir un conocimiento puntual de carácter teórico a partir de su práctica, es decir, un trabajo un poco más investigativo de la sistematización o en sentido amplio, se podría buscar mejorar una práctica puntual desde una perspectiva eficientista, desde una perspectiva emancipatoria, ambas son igualmente válidas. También uno podría hacer diferencias entre el objeto, es decir, me interesa la práctica de las personas directamente, es decir, los profesionales de primera línea, o me interesa la práctica de un grupo de personas que se autodenominan un grupo o una comunidad, o me interesa sistematizar la relación que se da entre esos profesionales de primera línea y esas comunidades. Hay tres diferentes enfoques de sistematización. Las personas que directamente se ponen las botas y van al campo, las comunidades con las que se trabaja o la relación que existe entre ambos. Eso también es una diferencia que podríamos llamar, por ejemplo, población de beneficiada. Lo vamos a ver. Usted manda a un grupo de médicos a trabajo rural, a prestar su servicio militar en territorio rural y usted puede sistematizar la experiencia de los beneficiarios o la experiencia de los médicos que hicieron su trabajo en ruralidad, o puede sistematizar la relación que se dio entre ambos. Hay tres ejercicios distintos de más sistematización. Um, También uno podría decir que a partir de esto uno encuentra, si se quiere, metodológicamente formas de hacerlo. Um, en términos del trabajo, es decir, la elaboración de memorias y proyectos en temas de sistematización, la evaluación de la misma experiencia, como les venía diciendo, o la investigación de la misma. Ahí también hay enfoques. Eso es un cuadrito que igual esto les va a quedar a ustedes para que lo lean pues como en más detalle, que presenta el fundamento epistemológico de la perspectiva de sistematización, que lo caracteriza en temas de la práctica que estamos revisando, qué es lo que caracteriza la sistematización en esa perspectiva, una definición de sistematización y quién es el autor. Um, ya los vamos a hablar como un poquito más, igual no me pienso quedar mucho acá porque esto ya es mucha carreta y me interesa es como pasar al esqueleto, pero ahí hay como los enfoques, hay uno histórico dialéctico, que lo que busca es comparar la historia, si se quiere, de una práctica. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hemos conceptualizado la atención primaria en salud? Entonces, lo que los teóricos dicen que es la atención primaria en salud, pero lo queremos contrastar con lo que ha sido la experiencia de los beneficiarios directos de la atención primaria en salud en la zona rural, en el municipio tal, en la vereda tal de tal punto. Ahí tiene una sistematización histórico-dialéctica. Uno dialógico o interaccionista a propósito de esa relación que se da entre, por ejemplo, los médicos que prestan su servicio militar rural, como le digo yo, con los beneficiarios directos de la experiencia, eso cómo interactúa y qué dinámicas se dan. Un enfoque deconstructivo, que es que busca descomponer cómo todas estas relaciones se dan. Entonces, por ejemplo, aquí uno ve, ¿no? Es que en tal experiencia terminó siendo súper exitosa porque los médicos que iban a atender a las personas eran súper queridos y se tomaban la guapanela que les daban en las casas. Y a los que no se tomaban la guapanela que les iban a las casas les fue como un perro porque los beneficiarios objetivos de la experiencia que estamos buscando se enojaban con ellos, entonces se cerraban a compartir su experiencia, ¿sí? Eso habla poniendo pues un ejemplo aleatorio, pero creo que es bastante real. Entonces, ahí están los otros. Hay un enfoque de reflexibilidad, que es este que busca como ponerse súper introspectivo para derivar aprendizajes de mi experiencia. Y hay un hermenéutico que es como de lectura de la realidad. En esto ya les voy a dar una bibliografía de referencia para que se acerquen. En esta lógica también hay unas modalidades, como les dije, como proceso dialéctico implica necesariamente pensar cómo dos sujetos distintos entran en contacto, como proceso reflexivo implica mirar mi práctica profesional para pensarla mejor y eso se repitió, acá está, bueno, en efecto.
Y la sistematización como relato de sentido, es decir, ya desde una perspectiva más de ciertos instrumentos de campo, como los diarios de campo, las bitácoras, los diarios pedagógicos, los diarios etnográficos, ya buscamos una comprensión reflexiva de nuestras acciones, de nuestras historias, etcétera, etcétera. Momentos o fases. Cuando yo me acerqué al mundo de la sistematización, en un primer momento a mí me parecía muy complicado que uno leyera a un autor y te decía, yo le propongo una propuesta metodológica en 3 pasos, y después usted leía otro y te chutaba 8 pasos, y leía otro y decía que eran 7, y otro y eran 6, y otro eran 4. Yo, pero esta gente no se pone de acuerdo. Después entendí que, como les he venido diciendo, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Si a ustedes les gusta los 3 pasos de uno, los 8 pasos de otro, son libres de aplicarlo. Una sistematización que se piense en 3 momentos o fases no es peor que una que se piense en 8, y no porque tenga 8 es más compleja o necesariamente es más intrincada y se traduce en ser mejor, sino que son formas de pensar la práctica de manera puntual. Esta ha sido como la tradicional, la de los 3 momentos, si se quiere. Ayer una de las compañeras, no me acuerdo el nombre, qué pena, nos comentaba que hizo una sistematización en 3 momentos. Esto es como lo clásico. Um, Hablaríamos de unas condiciones para la sistematización en sentido amplio. ¿Cuáles? Como les conté ayer, interés de las personas, las instituciones y los grupos, participación voluntaria de las personas que estén ahí, que hayan recursos. Es importante, como les dije, que hayan dolientes de la experiencia, y no solamente la persona que va a sistematizar, sino personas que les interese participar de la reconstrucción de la experiencia vivida, y que la práctica sea intencional, es decir, que tengamos una ruta bastante clara, una rosa de los vientos al norte o al sur, pues que nos oriente. Uno, preparar esa vaina, conformar un equipo, definir unas preguntas, es decir, qué vamos a sistematizar, cómo lo vamos a sistematizar. Ahora les voy a hablar puntualmente de eso. Ya usted elabora su proyecto de sistematización, que es, por ejemplo, con el que ustedes los van a financiar, si se quiere. Mañana vamos a acercarnos un poco más como a esta primera parte. En una segunda usted ejecuta. En esa ejecución usted le toca reconstruir la experiencia, hacer un análisis de esa experiencia, derivar una interpretación, y ahí salen unos aprendizajes o las lecciones aprendidas. Y por último, impajaritable en la sistematización, usted no se va a quedar con eso, sino que usted va a buscar su divulgación. Algunos mal llaman pedagogía a estos procesos de comunicación. Son procesos de divulgación o de comunicación en sentido amplio, no necesita ser pedagogía necesariamente. Que sea pedagogía implica otros procesos con las comunidades mucho más complejos que también hay que pensar. Pero en principio, socializar. Y segundo, validar. ¿Por qué es importante validar? Y en esto voy a ser como muy fastidioso en la sistematización. Porque si usted se tomó el atrevimiento de querer leer la experiencia de unos sujetos, y usted les hizo unas entrevistas en profundidad a unos grupos focales y se quemó 2 horas de entrevista o 4 horas en un grupo focal, usted va a tener que validar las interpretaciones que usted le dio a ese ejercicio, porque si no, usted literalmente va a estar violentando las lecturas de esas personas de la realidad. Entonces es importante que las personas con las que usted charló digan, sí, mira, esa interpretación que vos estás haciendo es bastante válida de mi experiencia, porque si no, uno como investigador siempre termina suponiendo cosas. Esto es una figura de 8 pasos en, digamos, momentos o fases de la sistematización de experiencias. Cuando dicen 3, esto es una forma más cómoda de organizarla, pero miren que al interior hay pasos, entonces realmente no son 3, porque siempre termina siendo más elaborado. Pero la forma en la que se enuncia es: usted prepara, usted ejecuta, usted comunica. Aquí nos van a dar como mucho más migado. De nuevo, usted conforma un equipo, usted hace el proyecto de sistematización, va a la reconstrucción de esta experiencia de manera ordenada, del ABC, el 1, 2, 3. Usted pasa un análisis e interpretación crítica de esta experiencia a unas propuestas transformadoras. Estas, digamos, busca la transformación. No necesariamente usted tiene que buscar la transformación de nada, pero es posible. Usted busca aprender de esa experiencia. Usted proyecta la socialización de los resultados y por último usted tira el informe. El informe a veces es opcional, a veces no. Y luego, ¿por qué? Porque la sistematización de experiencia no es tan rígida como otras formas de hacer investigación, en la cual se tiene que hacer un informe hiper ejecutivo. Su informe de socialización o su forma de comunicar la sistematización perfectamente puede ser, por ejemplo, un video.
perfectamente puede ser una obra de teatro. O sea, yo sé que suena muy loco, pero a la hora de compartir, por ejemplo, una experiencia de investigación con una comunidad rural o campesina, una forma de pensarlo sería una obra de teatro en el que usted más o menos comparta qué fue lo que derivó de esos aprendizajes. O sea, es posible, son formas mucho más posibles que van más allá de las maneras tradicionales de interpretar. Puntualmente aquí hay una guía que no es el instrumento que vamos a utilizar. El instrumento que vamos a utilizar para la Leviatán es mucho más sencillo, es mucho más operativo, pero con esto les quiero, o sea, queremos darles a entender que hay espacios de la ficha que se pueden prestar para que ustedes tengan una interpretación más amplia de la experiencia. Si quieren ir puntualmente a lo que termina siendo la ficha para el IATON, el instrumento que vamos a utilizar, pues igual la otra semana lo vamos a asociar, pero que sepan que esto es una posibilidad para ustedes como profesionales en el campo pues de la salud, que en últimas también terminan estando en el campo de lo social. Eso es una guía, esta guía es la guía de la profesora Morgan, María de la Luz Morgan, ahí está mal el nombre, no es Mariluz, es María de la Luz. Primero, el nombre de quien elabora o el equipo de quien elabora. ¿Qué experiencia vamos a sistematizar? Eso es importantísimo a la hora de ustedes pensar una guía, es decir, delimitar un objeto. Y el objeto se traduce en dónde y cuándo se realizó, quiénes participaron y algunas características. Como yo sé que ustedes trabajan en el campo de la salud, traje pues como un ejemplo puntual. ¿Dónde? En el Instituto de Educación y Promoción Nueva Vía del municipio rural de Tiribí, de la provincia de San Juan, institución que ha impulsado varios programas en el mejoramiento de la calidad educativa y de la salud, buscando la participación activa de la población del municipio, y que en vista de que el proyecto terminará en un año y medio, busca fortalecer la autonomía de las organizaciones comunitarias y su participación en la propuesta. Para eso se quiere sistematizar la experiencia llevada a cabo. Ahí hay ¿qué vamos a sistematizar? ¿Para qué sistematizar? Es decir, la definición de nuestros objetivos y en última la utilidad de lo que buscamos hacer la sistematización. Hacer una sistematización no es un proceso tan tedioso como puede llegar a ser una investigación, porque es mucho más invita, o sea, usted está metido ahí en interacción permanente con las personas, no es un proceso reacademicista y no termina siendo tan tedioso, pero usted tiene que tener claro para qué uno no hace una sistematización, porque quiero hacer una sistematización para guardarla en el cajón. ¿Para qué? Um, para el trabajo de promoción, para llevar una cuenta sistemática del trabajo de promoción de educación en salud, en especial de la capacitación de educadores, padres, madres y líderes comunitarios, realizados, por ejemplo, en 3 barrios pobres del municipio, Iquilito, Montegordo y Luis Vista, desde octubre del 2008 hasta abril del 2010, es decir, un proceso de 18 meses. Ahí está un para qué. Digo, ahí también está pues como el pensamiento con el objeto, la utilidad y cuál sería como nuestro fin. Puntualmente, la utilidad para tener insumos metodológicos con que elaborar un nuevo plan de trabajo que fortalezca la autonomía de las organizaciones. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que trabajamos con ellos 18 meses y no dejamos capacidad instalada y nos interesa dejar capacidad instalada en el próximo periodo que se viene. 2, ¿qué otra cosa me puede servir? Para formular sugerencias y recomendaciones a la Oficina Provincial de Educación sobre cómo incentivar la participación en las comunidades a propósito de experiencias y aprendizajes en el campo de la salud. Eso está básicamente objetivos de investigación si se quiere. Aspectos centrales, esto en la sistematización se llama el eje, que es lo que les dije. Usted no puede sistematizar como toda la experiencia, porque hay experiencias, o sea, una experiencia de 18 meses es una experiencia ya bastante grande. Usted no va a dar cuenta en esos 18 meses qué se hizo, qué no se hizo. ¿Qué nos interesa sistematizar puntualmente? Que es la cuarta pregunta, el eje. Los aspectos de la metodología de trabajo de estos padres, educadores, a propósito de la capacitación y promoción, y cómo han contribuido como iniciativa a tener una mejor autonomía y capacidad de organización al interior de la comunidad a propósito de apropiación de temas de salud, por ejemplo. Fuentes o registros, pues si yo estoy diciendo, hombre, que me interesa, como les decía, los beneficiarios directos de la experiencia, pero también los formadores, mis fuentes de información, no solamente son los registros que yo tengo al interior de mi experiencia, sino también, por ejemplo, el relato de los capacitadores, de las personas que participaron educativamente en la propuesta y de los beneficiarios directos. En ese sentido, es dialógica o dialéctica.
porque busca contrastar eso con otro tipo de fuentes. Productos. Usted ya los pone los que quiera. Usted, que voy a hacer 3 videos, que voy a hacer 4 talleres, ya usted mira cómo se las inventa si se quiere, pero ya es como responsabilidad de uno que tanto pues se quiere como medir. El, Les voy a dar un ejemplo de lo que uno muchas veces termina haciendo: informes semanales de los proyectos, cuadernos de los capacitadores o las capacitadoras, actas de las reuniones, cronogramas, documentos de planificación, los diseños metodológicos de los talleres, las memorias, los relatos realizados, pues, las grabaciones de los testimonios presentados por los beneficiarios, las evaluaciones del mismo proceso. Y usted ya puede agregar al final, a propósito de mirar esa experiencia, pues una entrevista con las lideresas, con los padres de familia, con las madres de familia, con la comunidad. Es importante siempre tener que en el procedimiento haya un cronograma organizado, como ustedes saben en los proyectos, porque no esto se nos va de para atrás. Contar pues con un presupuesto estimado y unos comentarios finales a modo de, si se quiere, de inquietudes, riesgos, lecciones aprendidas. Y al otro lado no tenemos una guía, sino un plan de sistematización ya muchísimo más puntual. ¿Quién sistematiza? ¿Qué experiencia quiere sistematizar? ¿Para qué van a sistematizar esa experiencia? ¿Cuál es el eje de la sistematización? Las fuentes de información, el procedimiento, aspectos a considerar en la reconstrucción histórica y la clasificación de la información. Aquí es mucho más específico en el plan, porque muchas veces nos acercamos a experiencias que no cuentan con un archivo sólido. Entonces, usted tiene que anotar eso en su sistematización. Vamos a trabajar con una comunidad que no tiene registros ni fotográficos ni por escritos de la experiencia que han tenido con esto, o tuvimos un problema porque la persona que estaba llevando el registro se nos desapareció. O, digamos, a propósito de la clasificación de la información, cuando hay cambios importantes en la forma en la que en un primer momento se pensó el ejercicio y después se cambió el ejercicio, eso entra aquí dentro de la sistematización. De nuevo, en procesos mucho más institucionales, usted cambiar su ruta de trabajo termina siendo problemático. En la sistematización de experiencias no es absolutamente normal que las rutas de trabajo cambien. Es importante dejar algunas preguntas interpretativas. Um, es decir, si, por ejemplo, vale la pena dar continuidad a los procesos que llevamos, qué pudimos haber hecho mejor. O sea, siempre buscamos que sea introspectivo el trabajo que hacemos. ¿Cuáles serían condiciones ideales de trabajo versus las condiciones materiales y efectivas que tienen muchos de los proyectos? Los productos de la sistematización, de nuevo, ahí es donde yo creo que se compromete uno como investigador. Y por último, presupuesto y cronograma. Esa sería de manera puntual las formas en las que se hace una investigación. Siempre hay como una pregunta: ¿qué podemos aprender de las prácticas médicas de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en el, no sé, en el municipio de Andes, en la vereda de La Cedrona? Esa es mi pregunta de sistematización. Eso lo traduzco en un objetivo: interpretar de manera crítica las experiencias de los estudiantes a propósito del contacto con el público beneficiado. Objetivos específicos, no sé, especificar, explicitar, interpretar. Ahí están mis objetivos específicos. Y esos objetivos específicos, pues ya yo me monto todo mi marco metodológico. Voy a hacer entrevistas en profundidad, voy a hacer grupos focales, voy a hacer lo que se les ocurra que puedan hacer, derivo un análisis de eso y del análisis pues ya derivo, si se quiere, unos aprendizajes, que era lo que veíamos en la última parte siempre del proceso. Por ejemplo, el apartado 2, en el caso del primer ejercicio que vimos, ya en el apartado 6, en el caso que vimos, hay muchas personas que van a plantear este ejercicio en 4 momentos. Ustedes lo pueden hacer. Hay gente que dice: yo hago un momento de diagnóstico, después uno de planeación, después uno de ejecución, después uno de evaluación y después uno de comunicación. Depende de ustedes qué tanto se quieran comprometer, o la misma interpretación que ustedes tengan del proceso, cómo el proceso también se les mueve. Ustedes brincan de una estructura a otra. Pero entonces, en última, esto es como la forma amplia en la que podríamos decir se hace una sistematización. Uno parte de una guía, que es un ejercicio bastante puntual en el cual usted da como sus intenciones explícitas, y después se tira el plan de sistematización de manera puntual. Bueno, antes de pasar al ejercicio, ya con esto yo acabo.
Me gustaría escucharlos si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen preguntas, si tienen apreciaciones, quejas, reclamos, sugerencias, las referencias utilizadas y alguna bibliografía de referencia a propósito de cómo sistematizar. Con eso quedamos. Les escucho. Algo no quedó claro, me devuelvo. Por favor, Mauricio, adelante. Quisiera, si no es molestia y no quiero que lo sientas como una ofensa ni nada de esas cosas, ¿nos podrías contar una sistematización tuya? ¿Presentárnosla? ¿Cómo la hiciste? Pero que sea tuya, elaborada por ti. Sí, por ejemplo, esperen, entonces yo bajo acá. Les voy a mostrar un poco cómo se ve una guía de sistematización y un plan de entrevistas, que en últimas el instrumento termina siendo una cosa importantísima en, en este ejercicio. Denme un momento. Así se ve una guía. Ya les voy a mostrar. Esta es la última sistematización con la que estuve. Ya estoy preparando pues como una socialización. Aquí. O sea, vea, la presenté el año pasado cuando la socialicé. Aquí ya hay unos cambios. Esos cambios ya están en el informe. El informe no se los muestro porque está hecho un 8. ¿Están viendo? Sí, Harold. Listo. Aquí en la guía está pues el nombre de quien elabora. Aquí está una información general. Esto es una guía, una sistematización que se hizo con la experiencia de articulación territorial de prácticas académicas. Es un esfuerzo institucional de las 3 vicerrectorías de la universidad por articular las prácticas académicas de los estudiantes de la universidad de manera inter y transdisciplinar a la hora de llegar a los territorios. Es decir, que cuando lleguemos con nuestros estudiantes practicantes, lleguemos todos bien mancomunados para no llegar a repetir 80,000 veces el mismo ejercicio y la comunidad nos diga ya no queremos que se nos acerque más, estamos mamados de que ustedes lleguen a hacernos encuestas y entrevistas. Entonces, digamos, es lo que hay de fondo. En principio, una información general de la propuesta. Esto es por lo que yo socialicé, por ejemplo, con el equipo de articulación. Una contextualización. ¿Quién es el equipo? Es importante que uno en el equipo tenga, para el caso específico mío, a profesionales del proyecto, personas involucradas en el proyecto, usted mete, hay lideresas involucradas también en el proyecto, directamente como parte del equipo de sistematización. Un objetivo, recuperar y valorar de manera crítica las experiencias de estudiantes, practicantes y líderes y lideresas que han participado en los procesos de articulación. Es decir, en estos de 2018-2021 hemos hecho cosas con los estudiantes, pero nunca nos hemos sentado a hablar con los estudiantes si esta experiencia que tuvieron durante sus prácticas profesionales, investigativas o tempranas, efectivamente tuvieron un impacto directo en su experiencia como profesionales universitarios. Entonces, lo que busca esta sistematización es dar cuenta de si esto funciona o no. Primero, se identifican esas experiencias. Después, bueno, una cosa es identificar las riquezas y limitantes de sus experiencias, conocer, intercambiar y difundir los saberes derivados de sus experiencias y aportar elementos para mejorar la propia experiencia de articulación de prácticas territoriales. Tengo una pregunta. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de los estudiantes y los líderes y las lideresas? Hay 2 ejes de sistematización, que es un poco lo que les decía, para yo no tener que ponerme a ocupar todo el aparato de lo que es esta apuesta institucional, que es enorme, y para yo no tener que enloquecerme con 3 años de operatividad y un proceso que involucra como, no sé, como 13 unidades académicas distintas, yo dije, yo me voy a concentrar en la experiencia de los estudiantes practicantes y los actores territoriales, entendidos como las lideresas. Entonces tengo 2 ejes de la sistematización, la experiencia de los estudiantes y la experiencia de las lideresas. Esto del eje tiene que aparecer en el objetivo, por eso yo soy muy insistente en decir que la experiencia de estos 2 sujetos. Por eso yo les digo, si ustedes están sistematizando la experiencia de, del sujeto de primera línea, tienen que decir que un eje de la sistematización es el sujeto de la primera línea, es decir, las personas, en este caso, practicantes.
o la comunidad beneficiaria directa. Como la población objetiva de este programa excede mis esfuerzos como una persona que está haciendo una sistematización, yo no me voy a meter con las comunidades directamente, sino que voy a hablar con los representantes de estas comunidades, que en eso se ve reflejado en el caso de las lideresas. Entonces ahí están los dos ejes. Mis fuentes documentales. Hay una publicación por parte de Articulación que sirve, documentos académicos, teóricos y metodológicos, diarios de campo, diarios pedagógicos, bitácoras de los estudiantes, a propósito de más tipos de estudiantes. Hablo de una metodología hermenéutico-retrospectiva. Mi método, aquí no, pues esto no aquí está elaborado, pero es un poco lo que les decía. Esto es Oscar Jara. ¿Qué voy a hacer? Revisión documental y entrevistas en profundidad. Mi análisis es triangulación, codificación y análisis crítico del discurso. Por ejemplo, a la hora pues de la filigrana de, bueno, cómo voy a leer esas entrevistas. Y ya hablo de unos productos, que es el documento. El documento tiene una introducción, unos objetivos, cuáles fueron los elementos teóricos, el análisis propiamente dicho, la presentación de los resultados y un anexo con la lista de los participantes, pues porque ellos son básicamente, si se quiere, coautores de esta experiencia. Y ya por último, un taller de socialización, tanto con las lideresas en los territorios, en Andes y en Comuna 1, que es donde tiene presencia la experiencia, y la otra pues con el mismo equipo de trabajo. Y ese sería el instrumento, que es mi plan de entrevista con los estudiantes. Como me interesa su experiencia, la experiencia en términos teóricos, uno siempre puede dividir una experiencia humana en tres partes. Hay un antes de que usted, digamos, un antes de que entren los estudiantes al programa, un durante, ellos están en el programa, un después de que estén en el programa. Hay una pregunta por cómo se relacionaron con otros actores interinstitucionales o actores comunitarios como líderes y lideresas, cuáles fueron sus lecciones aprendidas, que yo no les pregunto qué aprendieron, eso es una pregunta muy ingenua para hacerle a una persona. Usted les preguntaría, si usted pudiera volver a comenzar su experiencia el de mañana, ¿usted qué haría diferente? Cuando usted hace esa pregunta, la gente se abre a responder qué aprendió de una experiencia para hacerlo de manera mejor. Entonces también hay que tener pues como un poco de tacto a la hora de, como de hacer las preguntas. Y en un apartado amplio como de recomendaciones para la experiencia y cuáles son las notas, este mismo formato digamos, se duplica con las lideresas. Con las lideresas no hay preguntas porque con ellas es como mucho más charlado el asunto. Ellas sí están como más dispuestas a conversar. Entonces esta es digamos, la última sistematización en la que participé. Estoy preparando en ese momento el informe y la otra pues que hicimos con el POMOTE, que es el Centro de Estudios de Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad UNAULA, pues de esa sí derivó en una cosa muy rara que terminó derivando en un modelo. Entonces de esa sistematización ellos aprendieron tantas cosas que terminaron montando un modelo pedagógico para su diplomado en experiencias vivas. Como que te satisface un poco como que la respuesta Sí, sí, muchas gracias. Sí, Muchas gracias, sí. listo. No sé si tienen Cuál como... es la diferencia con una IAP? Esa pregunta me encanta. Pensá que cuando le decía que era como hermano de la investigación social, ahí está la investigación acción participativa. O sea, Fals Borda, por ejemplo, que es el papá de la investigación acción participativa acá, ese hombre, cuando usted mira los informes de él, son sistematizaciones de experiencia. Um, la cosa es que la sistematización sí termina como derivando unos aprendizajes que pueden ser legibles. Es decir, queda como muy claro qué aprendimos de esto y cómo eso como nos ayuda a ser mejores. La investigación acción participativa puede prescindir absolutamente de cualquier registro. Si usted puede hacer investigación acción participativa sin sentarse a hacer una entrevista, sin sentarse a hacer diarios de campo, porque la investigación acción participativa lo que busca es la transformación de las realidades. Entonces, por ejemplo, una investigación acción participativa, le voy a poner un ejemplo de cómo una investigación acción participativa se traduce en una sistematización de experiencias. Esta no me la voy a inventar, esta la trabajamos en el POMOTE, en Escuelas Vivas. Procesos de empoderamiento de comunidades campesinas, no voy a decir el departamento ni el municipio por cuestiones de seguridad, en la protección de las semillas territoriales y la recuperación del legado ancestral. Entonces, básicamente eran cuidadores de semillas. Ustedes saben que tener semillas que no estén avaladas por el INVIMA en este país es ilegal y eso va a cárcel. Entonces hay unos protectores de semillas de un carácter ancestral de comunidades indígenas
que a través de la investigación de acción participativa pues empoderaron sus comunidades y pensaron prácticas educativas para que ese saber que ellos tengan pues vaya de generación en generación. Ahí hay investigación de acción participativa. Hay sistematización de experiencias cuando nos interesa no preguntarnos o no cuestionar la transformación y cómo se transformaron, sino preguntarnos cómo fue esa transformación para aprender de esa transformación e intentar replicarla en otros escenarios. O sea, ¿qué aprendimos de este proceso de empoderamiento? O sea, el punto no es el empoderamiento mismo con la comunidad y su proceso de reivindicación ancestral, sino qué podemos aprender de ese proceso para que ellos cualifiquen su práctica o para que esto pueda, digamos, duplicarse en otros territorios. Mauricio, ¿te parece pues como una respuesta? Sí, sí, muchas gracias. La investigación de acción participativa es un gallo, porque yo como sistematizador puedo hacer unos talleres y conciliar unos espacios y no necesariamente tengo que estar metido en la comunidad 24/7. Si usted hace investigación de acción participativa de manera seria, usted tiene que estar los 8 meses que usted plantea su trabajo trabajando con esa comunidad, 8 meses. Entonces hay gente que dice que hace investigación acción y no necesariamente hace investigación acción participativa. Pues hace investigación acción participativa, no, porque no participaron como estando inmersos en la comunidad. Si lo querés pensar así, cuando uno es sistematizador, uno también tiene que abstraerse del proceso que está sistematizando para mirarlo desde afuera. En la investigación acción participativa eso está muy mal visto, que uno haga ese tipo de ejercicios, porque se siente como una suerte de violencia epistémica, si se quiere. Uno siempre espera que uno como sujeto investigador, antes que investigador, usted sea un sujeto político con la comunidad con la cual usted está buscando transformar. Entonces esa es como la diferencia fundamental. La transformación de la realidad en la sistematización se da a través de las lecciones aprendidas y la pregunta pues por la investigación de acción participativa si es absoluta y únicamente política. Eso sí es una cosa pues muy bella, pero es muy complicada. Y la sistematización de acción participativa, digo, la investigación de acción, no te permite decir eso que yo les dije, que es que ustedes pueden tomar herramientas de la sistematización y nosotros no nos ofendemos. Absolutamente bien, tranqui, dale. Los militantes de la investigación de acción participativa, sí, porque para ellos eso es una forma de sentir, pensar su relación con las comunidades. Entonces es como irrespetuoso si se quiere. Ahí lo resumo. Preguntas, comentarios, dudas, quieren que volvamos sobre algo antes de pasar al ejercicio. No, listo. María Paz está por ahí. Hola, sí, por Hola acá María estoy. Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Muy bien. bien. Bueno, como yo soy un poquito bisoño a la hora de manejar Zoom, María Paz nos va a orientar un poco en este proceso en el que ya nos vamos a ir por grupos y vamos a revisar unas experiencias de sistematización de experiencias a propósito de temas amplios de salud, para que tengamos pues como un espectro amplio. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que en estos grupos nos acerquemos a estos documentos que terminan siendo un poco lo que les dije. Son informes, son de carácter más académicos, no pueden encontrar como videos o poemas, incluso teatros, novelas, sino estos informes. Hay unos que son nacionales, hay otros que son internacionales, hay unos ejemplos de Panamá, hay unos ejemplos de Ecuador, creo que hay unos ejemplos de Bolivia, hay unos de Colombia. Entonces, la idea es que nos acerquemos a estos ejercicios y un poco sobre la base de lo que hablamos, ustedes miren puntualmente, para que no solo me escuchen a mí, cómo gente de su campo, del campo de la salud, se acerca a hacer sistematizaciones de experiencias y cuál es la lectura que ellos tienen, cuáles son sus objetivos, cómo lo hacen y un poco también haciendo una pequeña cuña a esta última parte del ejercicio. Ustedes al final, en los últimos 20 minutos de nuestra sesión, nos van a socializar qué encontraron en esos ejercicios, qué les pareció, les parece que está bien planteados, pueden identificar los elementos de procesos, es decir, es una sistematización que se hizo en cuántos pasos, cuál era el objetivo de la sistematización, era una sistematización dirigida hacia qué público y ya ustedes pues nos contarán, nos socializarán a propósito de estas sistematizaciones. Esto de cara a que cuando la próxima semana planteen sus ejercicios,
pues tengan una base interpretativa de más o menos cómo pueden hacerlo, a pesar de que el formato pues ya tiene como unos puntos bastante especificados, pero la idea es como que si le podemos dar como rienda suelta a esto, se le da rienda suelta. Entonces, nuevamente, María Paz ya no sé cómo los va a dividir. Explícanos, Bueno, profe. primero, buenas noches. Hoy no les había saludado. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir un segundito pantalla para verificar y validar. Yo creo que yo tengo el Zoom para que ustedes vean toda mi pantalla. Ya vemos. Ahí, listo. Para verificar y validar que les llegó la carpeta compartida que cuando estaban ustedes iniciando la sesión del día de hoy les envié. Esta carpeta se las compartí a través de Drive, se llama Taller de Sistematización y si se dan cuenta, dentro de ella hay diferentes carpetitas. Cada una de ellas tiene el nombre o el número del equipo. ¿Cuál es la idea? Que ustedes van a estar divididos en equipos. Cada uno de los equipos tiene como arriba el nombre en donde dicen equipo 1, equipo 2, entonces para ustedes va a ser fácil saber en qué equipos se encuentran ya ubicados. Van a entrar a la carpeta y van a buscar el documento, la sistematización que corresponde al número de ese equipo. Voy por acá a revisar para compartirles el enlace. Vengan, yo lo abro a cualquier persona, les copio el enlace y se los comparto por acá por el chat. Se me perdió el chat. Aquí está, del Zoom. Acá les mando el enlace de la carpeta de Drive. Todos tienen en este momento acceso. Quienes no, pues les haya como compartido, les pido también que en el chat me pongan su correo. A quienes no les llegó, para compartírsela. La idea es que esa carpeta pues le quede a todos los que están participando también en el taller y tengan la posibilidad de seguir leyendo estos documentos y también ahí poder nosotros irles compartiendo otros documentos adicionales. Listo. Entonces, los voy a dividir en equipos, voy a dejar ya de compartir, los voy a dividir en equipos. Recuerden que cada salita tiene el nombre del equipo, entonces les va a aparecer dentro del equipo su nombrecito y van a estar divididos de tres personas. Van entonces a hacer el ejercicio como Harold se los planteaba, en donde van ustedes a poder leer, observar, interiorizar estos documentos de sistematización y Harold nos indicas más o menos cuánto tiempo van a tener para hacerlo y ya luego retornamos y hacemos una socialización como comentando que hemos encontrado de los mismos. Listo. Listo. Tenemos hasta las 20-30 minutos, ¿les parece bien? Porque igual son documentos extensos, pero ustedes miran la tabla, el índice, y ya también se guían, pues no tienen que hacer una lectura hiperjuiciosa del documento. La idea es como contrastar esto que les viene a contar con cómo hacen ejercicios. Volvemos a las 7:40 o 7:30, María Paz, ¿qué te parece? Listo, perfecto. Entonces les voy a Listo. abrir ya las salas, les llega un mensajito para que cada uno de ustedes ingrese a su sala y yo les voy a ir poniendo como mensajitos que les van a aparecer en la pantalla como de quedan 5 minutos o quedan 2 minutos para que ustedes vayan también midiendo la lectura. Listo. Listo. A partir de ese momento abro todas las salas para que se vayan uniendo. Y agregamos por acá Mauricio a la carpeta. Esto faltan algunos. Ah, bueno, por acá tengo una persona que creo que está doble. Pasa a la 3, vamos a moverlo. Creo que ahí están todos, ¿no?
Si Sí, faltan 2 personas, pues el usuario que dice iPhone de Álvaro, creo que es la persona Álvaro León Yepes, que está ya en otro equipo desde el otro usuario. Y faltan 2 personas por ingresar, que puede que en este momento no estén como del todo en la sala. listo. Pero ya al menos hay 2 por sala. Entonces creo que ya se puede hacer el Sí, ejercicio. está chévere igual. Pueden Igual, escoger. si quieres rotar, Harold, te puedo poner a rotar por las salas. Le doy dando join y voy como rotando. ¿Cómo es eso? Sí, le vas dando unirte y cuando te vayas a salir, le das salir, pero le das en salir te van a aparecer 2 opciones, como de la llamada y de sala de grupos reducidos. Entonces le das solo sala de grupos reducidos y él te vuelve a traer acá. Listo, Listo. Maravilloso. dale. Esto pasa cuando mis profes no se animaron a utilizar Zoom, sino que nos conectaron a todos en Meet. Ah, ok. Entiendo, entiendo. Bueno, voy a darles un momentito pues como para que se acerquen y ya empiezan entonces a rotar. Listo. Listo, dale. ¿Les parece si pauso la clase y de nuevo? Listo. Ay, pero me acuerdo. Porque me olvidó. Listo. Sí, yo te acuerdo. Sí, Daniel. yo te Gracias. recuerdo. Bueno, entonces ya habiendo regresado pues de este el ejercicio bastante breve de escaneo de los documentos de sistematización, ya en los 4 grupos que hay, en 5 minutos cada uno, pues como que nos cuentan o menos, no tiene que ser los 5 minutos ahí forzados a comentar, pero como que encontraron a propósito de lo que hemos charlado sobre la sistematización y ustedes también como profesionales en la salud, que tienen criterios a propósito de su tema disciplinar, pues nos cuentan de estas sistematizaciones. Es un comentario libre, entonces ya ustedes nos comentan quién, el grupo uno. El grupo uno, ¿qué le parece si empezamos? Ya que son el uno, pues que empiecen. Sí, De una, ahí está Liliana, vea. ¿Y dónde está Juan? Que yo solo lo oigo. Ay, ahora lo veo y no lo escucho. Ahora cerró el micrófono. No, pero Bueno. listo, ahí porque pierdo conexión. Bueno, nosotros, Juan y yo, tuvimos un documento de una mujer que pues debe ser médica, que está haciendo una especialización o una maestría en un asunto de educación o pedagógico y se pregunta por cuál es la experiencia de los docentes de ginecología y obstetricia de la Universidad ICESI en ese primer semestre de la pandemia. Y esa experiencia en 2 sentidos, en un sentido pedagógico de esos profesores con sus estudiantes y socioemocionalmente como al interior de ellos. Entonces pudimos pues darle un escaneo, como dijo Harold, al documento, introducción y el problema, la pregunta y un poco de las conclusiones y pues tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por la historia de la medicina en Colombia de grandes saltos con el asunto de la reforma Flexner y cómo la educación médica en Colombia estuvo más ligado a un asunto de influencia francesa y bueno, asuntos así como de la organización de la carrera de medicina y bueno, ya entramos ahí a ver cómo ella formulaba su pregunta y las conclusiones y bueno, creo que no alcanzamos a ver efectivamente qué ella encontraba como esa producción de conocimiento que nos interesa, de acuerdo con lo que hemos conversado este par de días de la sistematización, pero pues hay, pinta bien, digamos, hay como cosas que motivan y otras que también cuestionan, pero bueno, ahí le doy la palabra a Juan para que miremos a ver, porque pues tampoco habíamos conversado cómo íbamos a presentarlo muy espontáneo, pero entonces, Juan, adelante, usted deme una empujadita. Bueno, igualmente dentro del documento plantean el problema, que lo ha explicado, que van 2 ejes, lo ha explicado Liliana, y dentro de las conclusiones hay una conclusión muy importante para ellos y es que no tenían experiencia en el uso de tecnologías de información y comunicaciones. Y esto fue un tema que sobre la marcha hubo que hacer capacitaciones y adecuaciones para que la gente pudiera estar en una experiencia diferente, prescindir de las clases con alumnos y con pacientes
y llegar a unas clases remotas solo con estudiantes utilizando plataformas como Zoom y como Teams, que fueron las más utilizadas en la docencia, como lo reporta aquí la ponente del proyecto. Ujú, ujú. Y hay una cosa, Harold, si me permite, que cuando usted nos visitó en nuestra conversación, pensamos, y es que yo entiendo como el asunto de la historia de la epistemología como en dos grandes líneas. Como que primero está una cosa que son las ciencias naturales, que no tienen ese apellido de naturales porque son las ciencias, simplemente en el siglo XV son las ciencias, y así van las ciencias que se vuelven naturales en el siglo XVIII, XIX, cuando aparecen fuertemente las ciencias sociales y hacen que haya que darle apellido entonces a esas ciencias naturales, y siguen esas dos líneas históricas hasta un momento en el siglo XIX que aparece el asunto de las ciencias de la salud, y las ciencias de la salud no sabe muy bien si ubicarse más cercano a las ciencias sociales o a las ciencias naturales, pero se ubica más cercano a las ciencias naturales desde mi perspectiva, haciendo una distancia tanto con la persona que enferma como con la enfermedad en sí misma, y hace esa distancia como investigador y cosa a la que voy a investigar. Si hubiera tomado un rumbo por las ciencias sociales, quizá, pues no sé, como que el devenir propio de los problemas de la salud podría ser otro, pero bueno, eso es como un asunto que me parece relevante de la conversación que tuvimos ya los tres en esa visita de Harold. No, efectivamente, pues como uno sobre la sistematización, es claro que miren que una de las primeras cosas que como anotaron ambos es, ella tiene unos ejes, ella no se va a poner a, Dios mío, a mirar toda una práctica pedagógica en lo que implica. Ella va a decir, yo tengo dos ejes puntuales y esos son los ejes en los que me voy a acercar para mi sistematización, y eso ya de entrada la delimita, entonces es una cosa muy clave. Y a propósito, pues, de las utilidades de la sistematización, es que son enfoques que nos permiten un poco humanizar los llamados objetos, sujetos con los que los, digamos, los profesionales de la medicina tradicionalmente se han acercado de una manera mucho más pospositivista, si se quiere. Entonces son ejercicios muy valiosos, pues, porque te transforman como sujeto profesional, pero también permiten, pues, otro tipo de relacionamiento con las ciencias en general. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias, Harold. A Gracias, Juan. ustedes. Gracias, Liliana y Harold, gracias. Bueno, el grupo número 2. Bueno, en el grupo número 2 estábamos Carolina, Doris y Jaime. Nos tocó un documento que sistematiza la experiencia de implementación de redes integradas de salud, de un programa que cubre 5 años, de 2014 a 2019, y esa implementación es en unos territorios. Describen allí al menos 5 territorios, que son como distritos, que tienen otros poblados dentro de esos distritos. En una primera parte entra hablando pues del propósito de las redes integradas, los atributos que las caracterizan, la razón que las justifica, y el abordaje que se da para contactar a la gente en los territorios, para buscar en una primera parte la socialización y la transmisión del conocimiento. Para eso se organizaron encuentros entre los consultores, delegados de las autoridades sanitarias y miembros identificados de las comunidades. En una primera fase se desarrollaron 4 encuentros, entre el 2018 3 de ellos, 2019 el último. En una primera fase contando de qué se trataba, transmitiendo conocimiento, logrando una participación o buscando una participación representativa de las personas en las comunidades, de personal de salud, personal de la comunidad, líderes. Allí se da una segunda reunión donde, después de haber dado esta formación muy en lo parecido a lo que estamos haciendo con ustedes o ustedes están haciendo con nosotros, entran en una validación de la apropiación de la información, del conocimiento, y en un diagnóstico, encontrando unas brechas, lo cual genera una actividad formativa adicional
que no estaba al parecer contemplada, para que la gente entonces pueda entender más de lo que se está queriendo transmitir para implementar en esos territorios. Una vez surtido este componente, el diagnóstico, la intervención en las brechas del conocimiento, se conforma la estructura, digamos, en cada uno de los territorios seleccionados y con roles, con funciones de unos comités que van a participar en la gestión de esa implementación. Ya en la parte de hacer un diagnóstico más particular del territorio a partir de ese diagnóstico, llevar a cabo o implementar unas medidas que son las que se describen a continuación en el documento, en el sentido de que se habla de lo que se hicieron, se describe qué se hizo por cada distrito, y se particulariza en algunos territorios, parece que el trabajo fue muy amplio, y se hace una descripción de las medidas que se encontraron. El abordaje pretendía hacer énfasis en atención primaria, en la parte principalmente de determinantes sociales, y también de identificar unas necesidades de cada territorio que son particulares a cada territorio. Por eso cada territorio implementó unas medidas de promoción, de prevención, enfocadas a abordar estos temas determinantes particulares de las comunidades, unas necesidades ya de atención en salud, con compromiso de médicos, unos ajustes de los recursos para utilizarlos mejor, y unas particularidades ya sobre unas condiciones epidemiológicas específicas de cada región. Al final se hace un recuento de los resultados que se logran, y se hace un resumen de las experiencias. Mis compañeras pueden complementar lo que ellas interpretaron, me pidieron que hicieran la relatoría, pero el documento pues tiene otros elementos que mis compañeras complementan. Entonces, Doris, Carolina. Sí, digamos que básicamente esta sistematización, bueno, digamos que también estuvimos mirando un poco, sí, como había sido la guía, entonces intentamos ubicar si tenían claro el nombre, el sitio donde se estaba haciendo, el periodo en el cual se estaba realizando la sistematización, que ha sido como lo que Harold nos ha contado, que es muy importante tener claro como cuál es ese eje de la sistematización. Entonces, digamos que en términos generales se observa que todo el documento, por supuesto, tiene un eje muy claro, y digamos que lo que observamos es que es una relatoría, porque no, digamos, más allá de mencionar los encuentros, pues no menciona como cuáles herramientas utilizaron, si grupos focales o, bueno, no coloca, digamos, como de manera muy clara, pero de manera muy general se observa que si tienen una estructura que yo entendía lo que Harold dijo en la clase pasada, que era muy importante tener el eje que permitiera especificar cuál es la experiencia que se quiere sistematizar. Entonces, digamos que en términos generales el documento lo menciona y tiene un eje muy claro. No, perfecto, pues con ambos ahí, por las anotaciones. Ese informe es bien particular porque el informe pasa a explicarnos la guía y dice, las experiencias son estas y vamos directo a lo que aprendimos. Eso se puede hacer, o sea, es un informe que a mí incluso me parece violento porque no me acompaña como muy amigablemente con cómo se hizo en el paso a paso, sino que ellos van directo a qué aprendimos de esa experiencia, lecciones aprendidas, tira el documento. Pero es bien valiosa esta experiencia pues a propósito del trabajo con comunidades, porque son comunidades indígenas en el Panamá. Y ellos, precisamente por la misma dinámica de trabajar con ellos dicen, no nos pongamos con formalidades, vamos directamente a lo que es el trabajar con esas comunidades para que el que venga a este documento de una tenga en cuenta lo que tiene que aprender. También muy pragmático, pues el informe, si se quiere, es bastante al grano. Muchas gracias a ambos, pues a todo el equipo realmente. Detallado el ejercicio. El equipo 3, por favor. ¿Me confirman si ven la pantalla? Te confirmo. Sí. Listo. ¿Sí alcanzaron a hacer presentación y todo?
El equipo 3 conformado por Álvaro León Yepes, Angélica Arcila, y quien les habla Mauricio Fonseca. A nosotros nos correspondió la sistematización de experiencias de atención en salud sexual y reproductiva y salud mental a la población damnificada por la ola invernal 2010-2011 en 8 departamentos de Colombia. No sé si ustedes recuerdan el fenómeno de la niña, que fue pues uno de los fenómenos invernales más dramáticos por los cuales ha vivido Colombia, y básicamente lo que propuso esta sistematización de experiencias era básicamente, dada la importancia en el contexto de emergencia, pues se hizo un acuerdo, un convenio entre el Ministerio de Salud y la Organización Internacional para las Migraciones con el fin de sistematizar la experiencia para aportar lecciones aprendidas, metodologías y técnicas para contextos y situaciones similares que se pudieran vivir más adelante. Básicamente, los autores proponen dos situaciones o dos momentos. El primer momento, que ellos lo llamaron como momento de situación y contexto de la experiencia, donde hicieron una contextualización, una focalización y el contexto político institucional de los elementos que ellos iban a sistematizar, y posteriormente vino lo que fue la reconstrucción de la experiencia. Lo clasificaron en 4 etapas. En la primera etapa se diseñó y se definió las estrategias. En la segunda, cómo ingresaron a los 8 territorios que definieron, la implementación de acciones en la tercera etapa, y finalmente consolidaron, hicieron la transferencia pues, del conocimiento como tal. Básicamente el origen del proyecto tiene que ver justamente con apoyar a las entidades territoriales en todo lo que es la implementación y seguimiento a políticas públicas, a población vulnerable, víctimas de conflicto armado y damnificados pues, de la ola invernal como tal. Y ellos propusieron un esquema de diseño donde ellos tenían unas capacidades locales, unos fortalecimientos pues, de estos departamentos por unas experiencias exitosas que se vivieron, hicieron unos acercamientos institucionales, caracterizaron ese acercamiento, un contacto inicial con la población afectada y un desarrollo del proceso. Encontraron unos factores limitantes y finalmente pues ellos proponen lo siguiente, que considero pues que estuvo bien dentro de la sistematización. Tengo entendido que la sistematización permite pues tomar datos y tener muchos elementos, así que no había como un rigor epistémico muy claro. Se recolectó y analizó una información que ellos dijeron que era de tipo documental, que eran informes pues que se recogieron de la experiencia, documentos narrativos o pues documentos que habían solicitado. Hablaron de 5 entrevistas semiestructuradas que se le realizaron a las personas que conformaban los equipos nacionales. También habló de un taller de reflexión sobre la experiencia con los integrantes de los grupos, y finalmente nos cuentan que sistematizaron la información a través del software de análisis cualitativos Atlas-T, donde se trianguló la información de las entrevistas y se reconstruyó pues, la experiencia. El documento está partido en 2, como les mostré anteriormente. El primero, la descripción del contexto, y la segunda, pues lo que ellos encontraron. Finalmente, nosotros hicimos pues, una lectura en voz alta de lo que encontramos, y pues encuentran unas buenas prácticas institucionales y empiezan a nominarlas como tal, y hacen pues básicamente con unas recomendaciones de tipo general. Eso era lo que les queríamos compartir. No, muchísimas gracias, pues además que les digo para la presentación, parece maravilloso. Les pido que nos Súper quedemos... juiciosos. Sí, bastante, les rindió. Que nos quedemos 5 minutos para escuchar a los últimos compañeros. Detalle breve de esa sistematización, como la vieron ahí con el compañero, así es como las grandes instituciones presentan sistematizaciones de experiencia. Ellos se dan el lujo de presentar un informe en el cual ellos omiten muchas de las filigranas metodológicas y procedimentales, entonces uno queda con la duda de, vení, ¿esta gente realmente a quiénes entrevistaron? ¿A cuándo se entrevistaron? Y uno queda con preguntas, porque a veces hacen aseveraciones como complicadas y uno dice, hombre, me hubiera gustado que en ese informe me hubieras mostrado el paso a paso. Pero ese es un muy buen ejemplo de cómo se hacen esas guías de 33 páginas, de un ejercicio enorme, más en una lógica de consultoría de sistematización de experiencias. Bueno, muchas gracias al equipo, y pasamos con el equipo número 4. Sí. Un comentario ahí del equipo, porque
Mauricio sí hizo muy buen ejercicio, yo estuve con él, pero tengo que plantear tal vez dos cosas. Uno, que el ejercicio se queda en una gran descripción de lo que hicieron. No vi una profunda reflexión sobre las prácticas, sino una descripción muy rica desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista de los hallazgos. No encontré una reflexión seria sobre el tema, que creo que es uno de los asuntos que caracterizan profundamente la sistematización. O sea, hay que reflexionar sobre las prácticas, y aquí creo que nos quedamos más bien en una descripción y en una evaluación de las prácticas. Terminan incluso hablando de buenas prácticas, y eso ya me deja a mí la sensación de que estábamos era evaluando y tal vez no reflexionando sobre todo lo que se hizo. Muchas gracias. Me parece un comentario muy filoso y es precisamente lo que les decía. Es una sistematización, a mí me parece en clave de consultoría. Hay ciertos sistematizadores de corte sociocrítico que ven esas cosas y como que les brinca el ojo. Y ahí uno las deja, o sea, por eso les dije, no es una cosa tan sencilla como llegar y reconstruir un relato, ponerlo ahí y decir esto se hizo bien, esto se hizo mal. Ya ustedes pues como que al interior del grupo pueden discutir y de eso se trata pues el ejercicio. Como hay sistematizaciones muy buenas, hay unas que dejan mucho que desear. Y la idea es pues cuando uno se acerca a sus ejercicios pues poder decir, hombre, ¿y la experiencia dónde quedó? Más allá de la reconstrucción del relato, de las narrativas. Muchas gracias Álvaro por tu comentario. Bueno, les agradezco que nos quedemos unos minuticos más para escuchar a los últimos compañeros y darle un cierre al espacio. Bueno, buenas noches. Buenas. El equipo número 4 estaba la compañera Adriana Ágames y Mallory Liscano. Entonces, con Adriana nos correspondió hacer un rápido análisis del texto emitido en el 2012 por el Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con representantes de la Organización Panamericana de la Salud. El objetivo de esa experiencia era analizar críticamente las experiencias de las APS, Atención Primaria en Salud, y las redes integradas de servicio en salud. Para ese año, en el 2012, tenían 30 años ya pues, en ejecución en el país, y ellos pues en la introducción dicen, hay 13 experiencias en el país y quisieron como hacer el análisis de cómo eran las dinámicas cómo se estaba dando todo esto en los territorios. Dentro de la metodología, los líderes de este proceso fueron antropólogos y representantes de la OPS. Mencionan también que, digamos, dentro de la metodología lo que utilizaron fue un proceso de evaluación rápida, entrevistas a profundidad, grupos focales, hicieron la sistematización de ese proceso y el análisis preliminar. Entonces, ¿quiénes eran los sujetos que iban a participar en este ejercicio? Entonces los definieron por perfil epidemiológico, ficha familiar y poblaciones vulnerables con SISBEN 1 y 2. Entonces vamos a comenzar aquí como con las observaciones que con Adriana tuvimos frente al proceso. Entonces, en el objetivo nos dicen analizar críticamente las experiencias. Nos hacíamos allí dos preguntas. ¿Cómo hicieron ese análisis crítico? ¿Por medio de un análisis del discurso o un análisis de contenido? ¿Por qué llegamos como a estas preguntas? Porque nos dicen o entrevistas a profundidad y grupos focales. En general, las dinámicas de estas dos metodologías, pues es unas preguntas orientadoras y con base en la información o en el relato, en las narrativas que van teniendo los integrantes de estas entrevistas y de estos grupos focales, uno recopila esa información. Lo siguiente es que en el texto no es claro la forma de conocer, indagar, no son claras, o sea, no logramos ver, pues igual hicimos un repaso rápido, pueda que no lo hayamos notado, pero no es clara en el texto cuáles fueron esas preguntas orientadoras, cuál es el perfil o las características del instrumento donde recolectaron esta información y demás. Nos llamó también la atención que en la medición o en la interacción con las poblaciones, ¿sí? Fueron 9 ciudades, en esta interacción, pues no
lo que veíamos en el texto era que los promotores lograron obtener una cantidad de información sobre condiciones habitacionales de las personas a las que, pues, era objeto de la experiencia. Lograron tener información sobre condiciones habitacionales, inserción en el sistema laboral, necesidades muy puntuales de las comunidades. Y cuando nos fuimos abajo a la discusión, a las recomendaciones, estas no fueron tenidas en cuenta. Ellos mismos reconocían que fue tanta la información que recopilaron que no tuvieron en cuenta como vincular a la experiencia a otros tipos de actores, ¿sí? Por ejemplo, al sistema educativo, el de transporte, porque recopilaron muchísimas necesidades de la población. Entonces, uno pues lo primero que se le viene a la cabeza es el diseño metodológico. Ahí falló, tuvo un error, un pequeño error. Y lo otro es, bueno, que la experiencia fue netamente sometida a dar respuesta al plan de gobierno del momento. También nos preguntamos, decían que hacían 400 o 500 visitas a las poblaciones al mes, pero no mencionaban el número de promotores que que recopilaban esta información. Y nos genera allí también una duda. Una entrevista a profundidad, ¿sí? Necesita un tiempo considerable para escuchar a la población. Necesita una logística que hay que tener en cuenta, pues, para yo poder recopilar todas estas cosas y hacer finalmente una recomendación que sea productiva, y no solo productiva, sino significativa para las personas que participaron, ¿sí? Hablamos un poquito, perdón la expresión, de no manosear a las poblaciones, sino que realmente sea un ejercicio de empoderamiento y de resolución y de transformación de las realidades. Si yo me tomo la tarea de ir a hacer semejante intervención, pues el ejercicio de retroalimentar y de generar puentes con otras instituciones, otras formas para cambiar esas realidades, pues debe ser allí importante tenerlo en cuenta. Y vuelvo y repito, pueda que esté en el documento, pero no lo vimos en lo que revisamos. Entonces, básicamente eso fue lo que miramos de este texto. Sí, mayoría. Complementando Dale. un poquito, Sí, te escuchamos, Adriana. que no se aclara Te dejamos de escuchar. Adriana, ¿estás por ahí? ¿Escuchan a Adriana? No. No, Harold, no. Bueno, entonces vamos a ver si aparece, pero sí, yo voy a hacer un comentario bastante sangrón y lo voy a hacer ya en calidad de sistematizador de experiencia con una perspectiva política muy clara. Las sistematizaciones de experiencia de carácter estatal tienden a ser muy precarias, eso hay que decirlo. Esta gente, yo creo que como consultora puede ser una maravilla, pero como sistematizadores de experiencia carecen de mucho. Ay, hola. Hola. Sí, ahora sí te escuchamos. Hola. ¿Sí me escuchas? Hola. Sí, ya te escuchamos. Bueno, se nos fue nuevamente Adriana. Como les decía, yo dudo mucho de... Adriana, ¿estás por ahí? Bueno, Adriana está teniendo como dificultades. Yo, para cerrar, dudo mucho de este tipo de experiencias y por eso creo que es importante que profesionales de la salud comprometidos como ustedes entiendan que estas cosas pasan como procesos y son financiadas fuertemente por el Estado. Y realmente vale la pena que este tipo de ejercicio se haga de manera juiciosa. A mí me sorprende que la metodología de este informe salga en 2 páginas. O sea, yo creo que es de las cosas que más me aterra. Salieron de una metodología, de una sistematización de carácter territorial con una historia enorme a propósito de la APS en 2 páginas. Eso a mí me parece absurdo absolutamente. Y las recomendaciones para la cantidad de información como
como señaló Mayori, es descomunal para las recomendaciones tan descaradas que terminan haciendo pues a propósito del trato con territorios y comunidades. A mí me parece que eso es manosear la sistematización de experiencia a propósito de esa misma palabra. Yo no creo que eso es una sistematización de experiencia. Aquí logramos ver en las horitas que estuvimos que es una cosa bastante compleja y no difícil, pero es compleja y requiere cierto juicio a la hora de ejecutarse. Entonces, bueno, hay otros ejercicios que sí están bien hechos. Igual la próxima semana que presentemos el instrumento, ustedes también van a tomar elementos de esto que hablamos para que sus ejercicios sean un poco serios y comprometidos con cualquiera sea la causa a la que ustedes quieran dirigirse. Bueno, yo dejo hasta acá, Diana o María Paz. Muchísimas gracias a los grupos pues, por la presentación y por quedarse estos 15 minuticos de más. Bueno, muchas gracias a ti, Harold, por acompañarnos el día de hoy nuevamente. A todos los asistentes también muchísimas gracias por esta sesión, por este encuentro, por sus reflexiones. Nos vemos la próxima semana, el martes, más específicamente, a la misma hora. Y no sé, Dayana, si tienes algo adicional que compartirles a los participantes. Les quería recordar que el martes tenemos la presencia de Fabián Cardona, quien es uno de los autores de la revista de gestión de desperdicios e ineficiencias en salud, publicado por ASEMI. Entonces creo que va a ser una clase muy enriquecedora. Vamos a conocer el instrumento, vamos a hablar sobre el instrumento y para poderlo, digamos, diligenciar de una forma adecuada, y aparte vamos a tener un enfoque en eficiencia en salud. Entonces, digamos que va a ser una clase muy chévere y espero que todos nos puedan acompañar. Acuérdense, el martes a las 6. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Y ya sin Harold? Muchas gracias, hasta mañana. Él también va a todos. estar. Yo los acompaño en la Él también primera va a parte. estar. Ah, bueno, muy Listo. bien. Muchas El gracias. jueves también. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, gracias. Luego. Hasta luego.